Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de nuestro grupo de diálogo, religión y política, donde, como ya todos los que son habituales saben, nos reunimos un sábado a la tarde, 2 o 3 veces por año, para discutir algunas temáticas que hacen a las relaciones, a veces conflictivas, entre religión y política, o sea, los usos políticos de la religión y los usos religiosos de la política. Esta tarde tenemos el placer de un invitado nuevo, es un estreno, el doctor Gabriel Zanotti, que ya es muy conocido por ustedes y que se ha ocupado del tema del Estado Vaticano en varios de sus publicaciones, en uno de sus últimos libros, pero de una manera más bien corta, casi yo diría algún caso incidental. Aquí nos va a dedicar toda una ponencia a lo que él piensa sobre este tema, que sin duda es una cosa seria para tener en cuenta. Quiero, antes de darle la palabra, recordar que él se va a referir fundamentalmente al estado actual del Vaticano, es decir, al que surge en el año 1939. En otras reuniones hemos considerado el tema de la aparición del poder temporal de la Iglesia, de lo que podríamos llamar los primeros estados vaticanos, y todo lo que de alguna manera implicaba para la historia de Europa el hecho de tener un papado que era a la vez un estado religioso y un estado civil con ejército, etc. Quiero recordar que la primera de nuestras reuniones, hace ya varios años, justamente tuvo por tema la pregunta de si las religiones son adecuadas, las religiones institucionalizadas, claro, son adecuadas para promover o conseguir la paz en el mundo. En ese momento el disertante Hilario Winarschik se mostró ampliamente escéptico al respecto y justamente el ejemplo histórico que puso fue el de los siglos que el Estado Vaticano, o los estados pontificios como se llamaban entonces, interrumpieran permanentemente con sus guerras la política de Europa y también, por supuesto, las cruzadas. De modo que es un tema que lo hemos abordado varias veces, pero esta es la primera vez que lo vamos a abordar específicamente y refiriéndonos al Estado Vaticano actual. Así que, sin más preámbulos, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros, la primera pero no la última, y te damos la palabra. Bien, muchas gracias, Elina, por esta oportunidad de desarrollar este tema que, la verdad, cada vez que digo cuál es la tesis que quiero desarrollar, habitualmente se considera que es una broma. Y yo dejo que la audiencia crea que es una broma para minimizar los efectos que puede tener esta tesis, que son efectos habitualmente escandalosos. Yo lo que propongo es que, dada la historia de cómo se formó el Estado del Vaticano, ha llegado el momento de eliminar el Estado del Vaticano, ¿no? Haciendo la obvia aclaración, que creo que ustedes no la necesitan, de que esto no significa eliminar la Iglesia, ¿no? Bueno, ustedes van a decir, por favor, no nos tenés que aclarar eso, pero miren que de vez en cuando, justamente, dada la terrible confusión que hay entre Iglesia y Estado Vaticano, de vez en cuando hay que aclararlo, ¿no? Bien. O que no significa eliminar el papado, ¿no? En fin. Y entonces tenemos que ir un poquito a la historia de esto, ¿no? Efectivamente, todos sabrán, pero vale la pena recordarlo, que los estados pontificios fueron eliminados por la fuerza, por Garibaldi, ¿no? Y en esas típicas luchas entre clericalismo absoluto y laicismo total, tipo Revolución Francesa, de la Europa de ese tiempo, todos sabrán entonces que Pío IX se consideró un prisionero del Estado italiano, así surge la llamada cuestión romana, ¿no?
Pío XI estaba tan absolutamente enojado que prohibió a los católicos italianos la participación en la política del Estado italiano, que fue una prohibición que recién se levantó en el pontificado de Benedicto XV, que hoy es un pontífice que voy a recordar muy especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieren después charlamos informalmente sobre la posición estrictamente política de Pío IX, que se mezcló con su famoso documento Quanta Cura y el Syllabus. Eso está relacionado porque esos escritos fueron realizados con el enojo de toda la situación. Así las cosas, cuando León XIII comienza su pontificado, él mismo intenta moderar un poquito ese enfrentamiento total y completo que Pío IX había tenido con, comillas, todo el mundo moderno, tanto en teoría como en su praxis concreta en Europa. León XIII ya significó un avance. Dicen algunos estudiosos que León XIII había tenido contacto y había estudiado los escritos de Monseñor Dupanloup, que ya en su momento había sido considerada una interpretación moderada o casi liberal del famoso documento Syllabus, y que eso influyó en algunas aclaraciones que hace el León XIII que le permiten jugar un poco mejor en este mundo en cuya participación prácticamente, o donde era imposible ejercer ninguna acción por el interdicto de Pío IX. Entonces, como todos ustedes saben, la famosa distinción entre tesis e hipótesis, que hoy aparece como totalmente antigua, o sea, como cuál es la situación ideal entre Iglesia y Estado, pero cuál es la situación que por tolerancia se puede llegar a aceptar, bueno, eso le permitió a León XIII maniobrar muy bien en cuanto a los consejos que él daba a los católicos en las situaciones particulares de cada país, como por ejemplo México, Francia o Estados Unidos. La distinción también entre régimen constituido y legislación, que es una distinción que le sirvió mucho para el diálogo con los católicos de Francia y de México en la fines del siglo XIX. La Carta Longinqua Oceani, donde O aparece en el Vaticano Estados Unidos, ¿no? Que hasta entonces parecía ser inexistente, ¿no? Parece que no existía, ¿no? en la mente de Gregorio XVI o Pío IX, ¿no? Que es una carta muy elogiosa a la situación de libertad que goza la Iglesia en Estados Unidos, y con un elogio incluso a la Constitución norteamericana bueno, que fue muy avanzada en ese momento, ¿no? Así las cosas, cuando sube Pío X, bueno, el asunto queda más o menos detenido. Pío X parece que tiene otras preocupaciones, la famosa encíclica Pascendi de 1907, parece que tiene otras preocupaciones, otros problemas, pero recuerden que él envía una carta a los católicos españoles, que en ese momento se estaban excomulgando los unos a los otros, cosa que no ha cambiado, donde les hace una diferencia entre el liberalismo condenado in abstracto y los partidos políticos liberales, que hace la aclaración Pío X, por medio de su secretario de Estado, que estos partidos no están condenados en sí mismos, que en cada situación de cada país tienen que verse en concreto y que por lo tanto no hay una interdicción para los católicos en cuanto a la participación en esos partidos políticos. Bueno, eso también es un gran avance. Pero el avance principal creo que se produce con el pontificado de Benedicto XV. Hoy un pontífice muy olvidado, injustamente olvidado. Primero tengan en cuenta, y esto tiene mucha relación con la introducción que hace Celina, tengan en cuenta que Benedicto XV interviene con gran preocupación y gran esfuerzo para evitar la Primera Guerra. Quiere decir que esa imagen que tenemos hoy de la Iglesia como la heralda de la paz, la mediadora, en realidad inicia con Benedicto XV. ¿No? Antes era todo lo contrario, ¿ok? Así que es algo muy nuevo esto de la Iglesia heralda de la paz. Por supuesto yo lo celebro, ¿no? Pero el iniciador es Benedicto XV, primera cuestión. Segunda cuestión,
Benedetto XV apoya totalmente el movimiento del Partito Popolare Italiano iniciado por el sacerdote Luigi Sturzo, que también es muy injustamente olvidado hoy. Y Luigi Sturzo es el fundador de lo que luego sería la democracia cristiana italiana, no estoy hablando de las latinoamericanas. Y en su momento Luigi Sturzo comienza a ganar las elecciones locales en algunas municipalidades y comienza a ganarle nada más ni nada menos que a Mussolini. Quiere decir que si esta historia hubiera continuado, podríamos imaginar un mundo paralelo donde Mussolini hubiera perdido las elecciones y tal vez la democracia cristiana italiana se hubiera impuesto en Italia o el Partido Popular de Luigi Sturzo, que además Luigi Sturzo es uno de los tantos adelantados de la unión entre liberalismo político y catolicismo, y tal vez otro mundo hubiera existido. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, esto tampoco se comenta nunca, pero a mí me parece que vale la pena recordarlo como un caso lamentablemente ejemplar de la lamentable intromisión en la más baja política por parte de los pontífices, ¿no? Y que es algo que no termina de acabar, es una costumbre que no termina de concluir. Pío XI era una persona que no tenía de ninguna manera la amplia visión política que podía llegar a tener un León XIII o un Benedicto XV. Estaba relativamente estancado en su tiempo, o sea, 1850, no salía de ahí. La famosa encíclica sobre las relaciones Iglesia y Estado, Cubas Primas, parece escrita en 1830 y sin embargo está firmada en 1925, ¿no? Ni que hablar sobre su famosa 40º ano, que tuvo alguna interpretación liberal por parte de los ordoliberales alemanes, pero su insistencia en el corporativismo fue tal que el mismo Pío XII tuvo que salir a aclararlo. Pero lo peor de lo peor fue que él quiere, justamente, él pacta con Mussolini la creación del Estado del Vaticano actual. Y ustedes van a decir, eso no es ninguna crítica. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero Mussolini le pide la cabeza de Luigi Sturzo. Y Pío XI se la entrega. Le ordena a Luigi Sturzo que se vaya de Italia. Aproximadamente en 1924. ¿No? Tengo en mi libro documentado, ahora está todo documentado, la carta que Luigi Sturzo le envía a Pío XI diciéndole que sí, que se va a ir, pero que está muy mal lo que está haciendo, ¿no? Esto es un episodio horroroso, ¿no? Les digo para que tengan en cuenta, ¿no?, cuál fue la historia del Estado del Vaticano. Ustedes van a decir que horroroso no es ninguna descripción histórica, pero bueno, comienza la polémica, ¿no? Y Luigi Sturzo primero se tiene que exiliar en Inglaterra, luego va a Estados Unidos, y después de la Segunda Guerra Mundial regresa a Italia, es elegido senador vitalicio, es un firme partidario de la democracia italiana y de la economía de mercado italiana, ¿no? Y muere en 1959. Y hoy casi nadie lo recuerda. No lo recuerdan los católicos, no tienen ni idea de quién es, pero los liberales tampoco lo recuerdan, ¿no? Porque los liberales ahora solo piensan en, no sé, en Rothbard. Así que, evidentemente, es muy injusto el manto de olivo que cae sobre Luigi Sturzo, a pesar de algunos estudiosos italianos que lo siguen rescatando, ¿no? Pero fíjense el precio que se tuvo que pagar. O sea, se pacta con Mussolini no solamente la erección del Estado del Vaticano actual, sino la eliminación de todo tipo de competencia política para lo que luego va a hacer Mussolini en Italia, ¿no? Pío XI, por supuesto, al principio está muy contento con esa dictadura católica y recién al final de su pontificado se da cuenta, así muy ingenuamente, de que Mussolini no era precisamente Felipe II revivido, ¿no? Bien. Por lo tanto, ¿qué es el Estado del Vaticano actual? El Estado del Vaticano actual es un acuerdo con Mussolini, bajo el precio de la expulsión de Luigi Sturzo, bajo el precio de la eliminación de la incipiente democracia cristiana italiana de su momento. Bien. Pero además es un Estado. Es un Estado que ustedes dirán, bueno, pero no significa nada, son unas pocas cuadras, no importa, unas pocas manzanas, pero es un Estado con todas las características de un Estado, o sea, con soberanía, con embajadas, ¿no? Luego con un banco que muy ingenuamente lo erigió
Pío XII, ¿no?, para obras de caridad, y todos saben que no consiste ahora en obras de caridad. Yo creo que los católicos no terminamos de reaccionar frente a lo que esto significa. ¿Por qué? Porque se ha creado una especie de mini estado pontificio que incluso mantiene el símbolo de una pequeña milicia, y ustedes saben que a mí como filósofo los símbolos me importan mucho. ¿Y cuál es el problema? El problema en sí mismo no consiste en si los miembros del Estado pontificio se portan bien o se portan mal. No consiste en que si hay corrupción o si no hay corrupción. El problema no consiste en si la curia Vaticana tiene problemas de peleas internas o lo que fuere. El problema consiste en la existencia misma de un Estado Vaticano. ¿Por qué? Porque la misión de la Iglesia, en su papel internacional, y sobre todo después del avance que hay en el Vaticano II, consiste y debería consistir sobre todo en dos cosas. Primero, la denuncia profética, y después la predicación de la verdad evangélica. Ambas cosas, en mi opinión, son intrínsecamente incompatibles, ¿no?, con las labores diplomáticas que tiene que cumplir un pontífice. O sea, la diplomacia es intrínsecamente incompatible con la predicación de la verdad, independientemente de conveniencias, inconveniencias, etcétera, etcétera. Ustedes van a decir, ¿estás en contra de la diplomacia? Por supuesto que no. Los estados tienen que tener diplomacia. Pero yo estoy diciendo que las funciones diplomáticas son incompatibles con la vida de la Iglesia. Que el pontífice tenga que estar recibiendo embajadores, que tenga que estar redactándoles discursos, que tiene que pensar palabrita a palabrita por la conveniencia política de lo que esto significa. Que los pontífices tengan que ir a diversos estados y sean recibidos como jefe de Estado. Y entonces hay que escuchar el discurso del jefe de Estado, el discurso del pontífice al jefe de Estado respectivo, que está mezclado inexorablemente con la más baja política, porque cuidado que decimos esto, cuidado si decimos aquello, etcétera, etcétera. Entonces, y de esto tenemos sobrados ejemplos. Fíjense, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando fue a Inglaterra en 1982, tuvo que venir para acá porque era diplomáticamente inconveniente que no viniera, y entonces tuvo que decir frases anodinas en uno y otro lugar, hacer el ridículo prácticamente frente a un dictador, no precisamente Margaret Thatcher, el dictador estaba acá, en Argentina, ¿no? El pobre de Benito XVI, a quien amo con toda mi alma, pero no sé qué fue a hacer a Cuba, ¿no?, a soportar que Fidel Castro le dijera para qué sirve un papa, ¿no? Juan Pablo II yendo a Cuba también y diciendo una frase totalmente anodina, ¿no?, que quedará en la historia de la diplomacia más ridícula, diciendo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo, como si eso significara algo o solucionara algo, ¿no? O sea, realmente, y esto es simplemente lo que queda grabado, imagínate después, ¿no? O sea, realmente los católicos no terminamos de tomar conciencia de lo incompatible que es esto con la sana actitud evangélica. El famoso tema de a quién recibe el pontífice y a quién no. Si recibe a esto, y si es jefe de Estado, claro, tiene que recibir a todos. Si no es jefe de Estado, no tiene que recibir a nadie excepto en el confesionario. Una gran manera de predicar el Evangelio sería que un pontífice dijera, yo recibo a todos. Bajo a San Pedro y me pongo a confesar. Ahí recibo a todos. Que venga Fidel Castro, que vengan los dictadores de todo el mundo, y yo los voy a recibir perfectamente en el confesionario. Que venga el presidente de Estados Unidos, que venga Macri, ¿no? Y en el confesionario yo recibo a todos. No sé si me explico, ¿no? O sea, es necesario un cambio de paradigma. Pero no, estamos ahí aferrados, ¿no?, a esta función esencialmente política de un jefe de Estado temporal, ¿no? Vuelvo a decir que es incompatible con las funciones propiamente evangélicas de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, ha puesto las cosas en su lugar. La distinción entre Iglesia y Estado es clara y distinta. El compromiso de la Iglesia Católica en su doctrina social de la Iglesia por los derechos de las personas es algo ya relativamente claro y distinto. El compromiso con la libertad religiosa, que no le permite mayores negociaciones con estados que no admitan la libertad religiosa, ¿no? Entonces, todo esto es un panorama, y fíjense que he dado ejemplos de pontífices de indiscutible calidad moral e intelectual.
indiscutible calidad moral intelectual. He dado dos ejemplos. Juan Pablo II y Benedicto XVI, que tuvieron que prácticamente hacer el ridículo frente a dictadorzuelos por esta función diplomática, ¿no? Imagínense todo lo que tenemos que decir ahora, ¿no? Sobre el asunto. O sea, por supuesto, la existencia de un Estado Vaticano implica que las preferencias políticas, no del pontífice, sino del cardenal en cuestión que ejerce el pontificado, se conviertan en una mezcla indiscernible con lo que los no católicos consideran la Iglesia, ¿no? O sea, sus opciones políticas y sus preferencias políticas se mezclan indiscerniblemente y son cuestiones esencialmente contingentes. Si hay filósofos presentes, me van a entender. O sea, puede ser que una acción contingente en materia política sea buena o prudente, o puede ser que no, pero son esencialmente contingentes, son decisiones prudenciales, que se mezclan entonces inexorablemente con lo esencial de la Iglesia Católica. Esa mezcla es siempre perjudicial, ¿no? O sea, para bien o para mal, la Iglesia Católica aparece como un actor más de la política internacional. Es eso la Iglesia Católica hoy. En cada país y en el mundo es un actor más de la política internacional. El tema evangélico, la fe, ha prácticamente desaparecido. Esto junto con teologías que ellas mismas, ¿no? que están presentes en muchos cardenales y obispos, que ellas mismas han licuado el contenido de la fe. Así que, en mi opinión, ha llegado el momento no de eliminar el Estado Vaticano, porque esa expresión sería totalmente impropia, quiero decir, como si nosotros pudiéramos hacer algo. Ha llegado el momento de debatir el tema, de colocarlo en agenda. Ha llegado el momento de que tomemos conciencia. Cómo fue originado, cuál es su historia, cuáles son sus inconvenientes, y que tenemos que debatir también los inconvenientes concretos de lo que yo estoy proponiendo, pero me parece que tenemos que enfocar el debate para otro lado. O sea, no mantenernos en este status quo que no conduce a nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por esta exposición. Solamente una pregunta antes de cerrar este video. ¿Cuál sería tu idea en el supuesto de que los señores cardenales, y con un cierto consenso del pueblo, que también es agente y es depositario de la fe, decidieran eliminar el Estado Vaticano? En realidad, el único caso que se me ocurre en este momento como un eventual paralelo es el caso del budismo, del Estado que fue tomado por China. Era un Estado teocrático. Claro, eso no fue por voluntad, sino por violencia, pero el efecto en definitiva fue el mismo. El jefe digamos, de la comunidad, el gran Dalai Lama, tuvo que ir a un país donde, bueno, sí tiene la posibilidad y la libertad de seguir actuando como jefe espiritual, pero indudablemente el budismo tibetano ha tenido un decrecimiento ostensible en el mundo. Esto no hay ninguna duda. La pregunta sería, ¿qué pasaría en el caso de que no existiese el Estado Vaticano en relación a los cristianos que se encontrarían con un pontífice miembro de una sociedad de un país supuestamente occidental, o no, podría ser otro país? ¿Cómo te parece que influiría eso, o qué posibilidades para bien o para mal tendría en el conjunto de los 1.000 millones de católicos que están dispersos por el mundo y cuya unidad justamente está por lo menos bastante asegurada, pareciera, por esa centralización? Si esa centralización, incluso local, física, desaparece, ¿cuál es tu idea de lo que podría pasar? Esto me parece que es lo que estamos todos pensando en este momento, ¿no? Bueno, mi propuesta está hecha desde la fe en que la Iglesia Católica no depende de un Estado. Por lo tanto, obviamente la Iglesia Católica no va a desaparecer y los actuales edificios del Estado del Vaticano, si los católicos tienen la oportunidad de comprarlas y que queden como propiedades de derecho privado dentro del Estado italiano,
perfecto. Y si no, no podrán. And that's it. Y el pontífice seguirá siendo el pontífice. Si no puede reunirse en San Pedro, se reunirá en un convento de la zona. Sería muy conveniente que el pontífice abandonara el Vaticano como símbolo y se fuera a vivir a algún convento cercano. Sería muy inconveniente, sería totalmente fascinante eliminar toda la curia y todas sus funciones y que los católicos tengan fe. O sea que de repente frente a esa análoga caída del templo que los judíos tuvieron que sufrir en su momento, nosotros mantuviéramos la fe. Ya no hay templo. Se acabó. Si se mantiene, bien. Si no se mantiene, también. El pontífice sigue siendo el pontífice. Cuando llegue el momento, los todavía cardenales irán y harán sus ritos correspondientes para elegir el nuevo pontífice. Mientras tanto, sería muy bueno que se vayan a alguna parroquia a ejercer de sacerdotes como corresponde y el que no, no. O sea, es una prueba de fe, que por supuesto los católicos no están dispuestos a pasar, porque después de 17 siglos de clericalismo, su mentalidad no ha cambiado. Esto que yo estoy proponiendo va a ser considerado escandaloso, ridículo, porque lo que yo estoy proponiendo implica para muchos que se quedan sin iglesia. Valga la aclaración además que lo estoy proponiendo dentro de lo que todavía queda de Occidente. O sea, el Vaticano no está en la China comunista, si bien algún cardenal lo querría, ¿no? El Vaticano no está dentro de la China comunista, está en Italia, o sea, no va a ser invadido, no va a ser puesto preso el pontífice. ¿Tá? Así que yo no veo ningún problema, yo no lo veo, porque estoy instando a que los católicos tengan la fe suficiente como para que vean que la Iglesia Católica y el Papado no dependen de ningún edificio, de ninguna propiedad en particular. Bueno, lo último creo que va a ser objeto de alguna discusión, que ya estamos cerrando el tiempo de nuestra subida a YouTube, que es precisamente qué pasaría en el caso de un gobierno mundial no religioso, idea que no es tampoco tan absurda de pensar, como si la China comunista invadiera todo el planeta. Claro, habría que pensar en ese caso con un crítico de fe, pero desde luego es duro de pensarlo. Así que te agradecemos, Gabriel, y vamos a cerrar aquí agradeciendo también a los que están presentes y a los que nos van a escuchar cuando esto sea subido en el canal YouTube de FEPAI, porque estamos abiertos para todos los comentarios, las ideas que nos quieran acercar y la posibilidad de una segunda reunión más adelante sobre este tema. Muchas gracias.